Buenas tardes, boa tarde, bom dia, buenos dias, para quem nos acompanha do outro lado, nos países da América. Vou me permitir a falar em português, por ser minha língua materna e por ser coerente com a data que hoje celebramos, o Dia Mundial da Diversidade Cultural, para o Diálogo e para o Desenvolvimento. Também vou falar em português por ser a língua essencial e representativa da cultura de um povo e de uma nação. E também por estar presente na região ibero-americana e representar 1/3 dos falantes dessa região. E ainda porque coordeno também, dentro da OEI, o Programa Ibero-Americano de Difusão da Língua Portuguesa. Então, são razões suficientes para que eu possa introduzir essa sessão nossa de webinar falando em português. Quero, então, primeiramente, cumprimentar e agradecer a todos os nossos ilustres convidados que aceitaram o nosso convite para compartilhar conosco suas perspectivas a respeito do importante papel da cultura, da diversidade cultural, da cooperação e os desafios do setor cultural neste momento da pandemia do Covid-19. Gostaria de finalizar essa breve apresentação com uma reflexão de Edgar Morin sobre a importância e a necessidade da contextualização das políticas, dos projetos, das ações para atuar no mundo globalizado e interdependente. Agora, mais do que nunca, valorizando as iniciativas locais, os artistas, os criadores e respeitando a diversidade, os direitos culturais para a coesão social, a convivência, a solidariedade e a paz. Muitas graças, muito obrigada. Vou passar agora ao secretário-geral da OEI, Mariano Raboneiro. Muy buenas tardes, boa tarde, buen día y buenos días a todos y a todas. Creo que la introducción de Iván ha sido muy pertinente porque Iván ha hablado en su lengua, en portugués, que es una lengua nuestra también. Es una lengua de una comunidad de 800 millones de personas que hablamos, pensamos, queremos y te sentimos en español y portugués. Y ese es un poco el espíritu de la OEI, y además de 800 millones de personas, también otros cientos de lenguas originarias diferentes, pues tenemos que apoyar, proteger y defender. Es parte de nuestra misión en este momento de diversidad cultural. Y yo por mi parte quería hacer una introducción muy breve, muy escueta. En primer lugar, destacar la importancia de la cultura para la OEI. La OEI es un organismo de cooperación que tiene 71 años, el decano de la región, con mayor pertenencia en toda la región, 18 sedes en 18 países diferentes, y una actividad de cooperación muy importante. Pero para la OEI la cultura es un elemento esencial, pero tiene 3 valores básicos. Un valor social, evidente, un valor económico, evidente y notorio, un valor político también evidente. Pero es curioso que nuestra región, nuestra comunidad, que siendo una región con la mayor diversidad cultural del mundo, la cultura aporta siempre mucho más de lo que recibe. Creo que ese es un ejemplo de generosidad. Yo creo que hay 2 ámbitos en nuestra región en la política de cooperación, que son la cultura y la investigación, que siempre aportan muchísimo más de lo que recibe. Y creo que tenemos que ser conscientes de ello y en momentos de crisis como el actual defenderlo. Por nuestra parte, por parte de la OEI, mi llegada a la OEI supuso como secretario general crear una Dirección General de Cultura. No había antes un órgano, digamos, que velase por la presencia de cultura en la región. Y me siento muy orgulloso de ello. Creo que es una apuesta definitiva y una apuesta firme que tiene que ver mucho con la proyección de la actividad cooperadora de la OEI y con el bienestar de la región. Somos, como decía antes, una región que tiene mucha trayectoria, muchos años y mucha presencia. Y en este momento, es un momento además coyuntural, como muy oportuno para poner en relieve esta situación. La pandemia del COVID-19, el día 11 de marzo, una fecha que pasará en la historia ya de la humanidad, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia universal, ha supuesto un hecho importante en el mundo educativo. 180 millones de niños, niñas y jóvenes no están en sus clases, en sus colegios y en sus universidades
estar en sus domicilios y en el mundo cultural, porque prácticamente la actividad cultural de la región se ha paralizado. No hay cines abiertos, no hay teatros abiertos, no hay exposiciones, no hay lugares físicos, arqueológicos. Todo esto ha supuesto, digamos, un impacto muy importante. Ante ese impacto creo que corresponde una movilización. Y estamos dispuestos desde hoy a generar esa movilización, a apoyarla con todos. Y apoyarla en primer lugar reclamando, como han hecho ya un grupo de líderes en esta región, que por parte de las entidades financieras haya una generosa aportación de fondos para compensar el impacto del COVID-19. Sin recursos, podemos caer en una vieja historia además que no debería repetirse, en la retórica de la cooperación hueca, con discursos y contenido. Tenemos, creo que, una hoja de ruta que tenemos que seguir, y una hoja de ruta compartida por todos, de forma que consigamos que la cultura tenga el valor y la relación que corresponde a la región y tenga el apoyo. Y en todo esto, en todo este proceso, creo que nuestra actitud, y creo que este webinar, este es un ejemplo de ello, es que lo hagamos juntos. Que lo hagamos juntos, todos los gobiernos de la región están interesados y preocupados por la cuestión. Las organizaciones internacionales, como puede ser el caso de UNESCO, estamos trabajando muy intensamente y muy de la mano, la SEGIP, otro tipo de entidades como son los expertos y otro tipo de actividades vinculadas a la sociedad civil. ¿Esto se hace juntos o no se hace? ¿De aquí salimos juntos o no salimos? Creo que ese es el mensaje, y el mensaje que yo quería lanzar en este momento. Es un momento que forma parte de un proceso en que la OI vamos a seguir durante los próximos días y meses de apoyo decidido y determinado a favor de la cultura. Os agradezco a todos que participáis en este evento de forma muy singular y además con muchísima gratitud y con una apuesta para seguir trabajando juntos. Apoyo en primer lugar y cuento con la colaboración de Iván Siqueira, que acaba de hablar, mi directora general, que está con una militante al pie del cañón continuamente. También al ministro de Cultura de la República Argentina, Tristán. Gracias, pero además tú eres un hombre de la cultura y eso creo que aporta otro elemento añadido notable. También, por otra parte, a Ramiro Soria, Ramiro Soria es un hombre que es un militante de la causa y que le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros en este momento. Adriana es una persona referente actualmente y que te lo has trabajado y lo has demostrado con tu dedicación, vocación y estima hacia la cultura. También, por otra parte, tenemos el caso de Diego López Garrido, que es un hombre de la política. Pues bien, pues es el nombre del noble oficio de la política y que desde una trayectoria larga como portavoz parlamentario, como el diputado y como responsable, ha pensado siempre que esto de la cultura es una apuesta política que apuesta fundamentalmente por algo que es básico. Vuelvo al objetivo de mi intervención, que es el bienestar de los hombres y las mujeres a través de un elemento que es determinante. A todos ellos, muchas gracias. Y ahí quien lo dejo para final, mi amigo Fernando Vicario, que ha sido un compañero leal, fiel y militante, que ha estado siempre al lado nuestro, trabajando a favor de esta noble causa. Por eso, por mi parte, ya, digamos, concluyo y creo que doy la palabra, sois los importantes. Y podéis decir algo aquí, que además, tener en cuenta que lo que se diga aquí en este webinar, mañana, pasado y a continuación va a ser nuestra referencia de actuación. O sea, no va a ser un discurso teórico diletante, sino que va a ser, digamos, un elemento fundamental para marcar pautas de nuestra actividad futura en la región. A todos muchas gracias y creo que a partir de ese momento paso la palabra a Fernando, que como decía antes ha sido y es siempre un compañero leal y persistente y pertinaz de la cultura. ¿Me equivoco, Fernando? No, muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Para mí es de verdad un auténtico honor seguir trabajando por la cultura y seguir trabajando en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura por este tema. Quiero agradecer la presencia de todos los invitados a este webinar y quiero agradecer especialmente al secretario general,
a Mariano Jabonero el que haya creado la Dirección General de Cultura dentro de la organización, porque esto significa que realmente está pensando muy seriamente en potenciar esta actividad y en potenciar el papel de la OEI dentro del desarrollo cultural en Iberoamérica. Quiero agradecer también a Ivana, nuestra directora general, que esté aquí con nosotros y que esté ayudándonos en el desarrollo de este proceso. Hoy, sin duda alguna, es un día muy importante, muy importante. En octubre del año 2005 se aprobó la Convención para la Preservación de la Diversidad Cultural y de las Expresiones Culturales. Fue una convención que tuvo mucho problema en ser aprobada. Comentábamos antes de entrar al webinar y antes de entrar en directo que América Latina tuvo una importancia definitiva. El coordinador de aquella asamblea en la que se aprobó la Convención para la Diversidad fue un embajador mexicano, Jaime Nualart, un magnífico embajador que además le puso alma, corazón y vida. Y querido ministro, querido Tristan Bauer, señalar también la importancia que tuvo, dentro de la importancia de América Latina, la importancia que tuvo Argentina en aquella asamblea para apoyar al embajador Nualart para que la convención pudiera ser aprobada. Una vez que la convención fue aprobada, la convención ya fue ratificada por los países posteriormente. Naciones Unidas decide nombrar el día 21 de mayo el Día de la Diversidad y el Diálogo Cultural. Y esto es algo que no podemos olvidar porque va a ser la esencia de nuestra primera parte de este encuentro que estamos teniendo y que yo me voy a permitir, ministro, leerle una de las primeras páginas de la Convención que dice que consciente de que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse y que la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y recordando que la diversidad cultural prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y culturas, que la diversidad es indispensable para la paz y encomiando la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, quería que su intervención, ministro, fuera la primera y usted nos dijera desde su perspectiva y desde su difícil trabajo, porque ser ministro de Cultura es un trabajo muy difícil, qué se está haciendo y cómo se está haciendo, tanto en Argentina como a nivel iberoamericano, para la preservación de esta diversidad. E inevitable la pregunta, ¿cómo va a afectar el tema del COVID-19 al proyecto de construcción de un espacio cultural iberoamericano diverso? Porque obviamente las fronteras se van a ver resentidas. Ministro Tristan Bauer, ministro de Cultura de la Nación de Argentina, director de cine, gran documentalista. Sus trabajos con la imagen han causado mucha impresión, no solo en Argentina, sino en toda América Latina y en toda Iberoamérica. No quiero sonar adulador, pero es usted un magnífico director de cine y esto quiere decir que es un magnífico organizador de equipos. Y entonces, ministro, quería preguntarle cómo está usted pensando en estos momentos el desarrollo de una proyección de la diversidad cultural en su país, en América Latina, en Iberoamérica. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Gracias, Mariano, y a todas y a todos. Qué bueno celebrar el Día de la Diversidad Cultural de esta forma, ¿no es cierto? Conversando entre nosotros, tratando de dar respuesta a este tiempo tan particular que vivimos de manera tan intensa. Tu pregunta sí es profunda y nosotros asumimos hace muy poco tiempo, el día 10 de diciembre, junto al presidente Alberto Fernández, que una de las primeras medidas que tomó, como ustedes saben, se había quitado el rango de Ministerio a Cultura en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández crea nuevamente el Ministerio de Cultura y nosotros ahí plantamos una serie de banderas, ¿no? La cultura de la solidaridad y una bandera fundamental es esta, la cultura de la diversidad cultural.
Nos parece que ese es un camino fundamental a recorrer, que es un camino que fortalece los lazos entre los pueblos, por el camino del respeto, por el camino del diálogo. Y si esto era así, cuando asumimos un 10 de diciembre, ¿cuánto más frente a esta situación, frente a esta pandemia mundial que espanta, que mata? Y ahí aparece nuevamente la diversidad cultural que humaniza, que nos humaniza a todos, que construye esperanza como el camino que tenemos que recorrer. Nuestros países, ya aquí escuchamos el portugués y cuántas lenguas pueblan nuestras ciudades, nuestras diversas regiones. Nuestros países tienen una enorme riqueza cultural que se expresa justamente en esa diversidad. Y trabajamos y trabajaremos siempre. Y se puede pensar que la diversidad nos divide, pero ese es un concepto muy equivocado. La diversidad nos une. Por eso es la senda que estamos recorriendo, que nos la propusimos como bandera y que vamos a seguir recorriendo siempre. Sobre todo en un mundo donde crecen tanto los discursos racistas, los discursos xenófobos, cuánto lo hemos escuchado también en estos días, eso de que el camino del individualismo, del sálvese quien puede, de la sospecha del otro. Por eso nosotros estamos obligados a hacer lo que estamos haciendo hoy, a encontrarnos, a reencontrarnos permanentemente y en conjunto salir de esta crisis. Ya lo dijo el Papa Francisco con mucha claridad. Nadie se salva solo en este mundo, estamos todos en una misma barca. Y en este tiempo de pandemia, qué importante el cuidado del otro y del planeta. Otra de las banderas que habíamos levantado cuando asumimos es esto de cuidar nuestro planeta, un planeta que tanto daño se le está haciendo, que la humanidad, que los desarrollos industriales muchas veces lo atacan de manera desaforada, y cuánto tenemos que reflexionar sobre esto. La protección del otro y la protección del planeta nos parece que son líneas fundamentales a trabajar. Y después en los aspectos de cultura, vos me preguntabas particularmente sobre la Argentina. Primero, valorar una vez más algo que muchas veces es vulnerado en nuestros países, como es el acervo cultural científico. Qué importante ese vínculo entre cultura y ciencia. Cuando nosotros veíamos el otro día cómo un grupo de investigadores de las universidades públicas argentinas sacaban y nos brindaban a toda la sociedad un test producido y desarrollado en una universidad pública, este acervo cultural científico, esta tradición que tienen nuestros pueblos en la investigación científica y la ciencia como cultura, cuánto tenemos que revalorizarla y trabajar en eso. Y la otra cuestión que vemos en estos días, cuando, como decía Mariano, tenemos a nuestras familias en sus casas, la fuerza sanadora del arte, de las expresiones artísticas. En esta vastedad que es la cultura, qué importancia tienen las expresiones artistas y qué importancia tienen aquellos músicos, aquellos poetas, aquellos pintores que en este mundo virtual nos brindan sus trabajos y nos ayudan a, por un lado, sobrellevar estos caminos de encierro, pero también y fundamentalmente a reflexionar y a tener esos momentos de disfrute que solamente las expresiones artísticas tienen. Por eso creemos que estas expresiones cumplen un rol fundamental y por eso creemos que deben ser protegidas por las políticas públicas y en eso estamos trabajando. El vínculo con la educación también. Por suerte tengo una excelente relación y
compartimos absolutamente las miradas con el compañero ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Qué importancia es trabajar en esos terrenos. Mariano describía a aquellas niñas, aquellos niños en sus casas sin poder concurrir a la escuela. Y en este mundo virtual, como lo digital, como las conexiones se transforman en esenciales, en sustanciales. De ahí, dos cuestiones. Uno, trabajar todos los días para achicar esa brecha digital, para construir nuestro territorio iberoamericano, un territorio más justo, donde de verdad esta brecha digital se acorte y de verdad toda la población, todas las poblaciones puedan tener accesos a estos contenidos. Y después valorar algo en lo cual la OEI colaboró muchísimo hace unos 10, 11, soy malo para las cronologías, 12 años atrás, cuando con el entonces ministro Filmus, por indicación del presidente de la República, Néstor Kirchner, nos propusimos crear el primer canal de televisión educativa de la República Argentina. Y ahí nació un proyecto que se llamó Canal Encuentro. Canal Encuentro, vuelvo a agradecer en tu nombre, Mariano, a toda la OEI, porque la OEI participó activamente para el nacimiento y el desarrollo posterior de ese canal, y tuvo un éxito de audiencia y tuvo la posibilidad de darle espacio a músicos, a guionistas, a maestros, docentes, pedagogos, para que se expresen en lo audiovisual, y tuvo una llegada magnífica en aquellos tiempos. Ocupó las grillas de los cables más importantes, tuvo importantísimas audiencias, se expresaba ahí esto que hoy nos convoca, que es la diversidad cultural. Y 10 años después, cuando, como dice Mariano, tenemos a los niños en sus casas, tiene la Argentina y tiene el Ministerio de Educación la maravilla de contar con una enorme producción audiovisual, didáctica, pedagógica, atractiva, que hoy tanto los niños de las escuelas primarias como de la secundaria, como de las universidades, por estas vías digitales, se están formando en distintas materias como las matemáticas, la física, la historia, la lengua. Se están formando con materiales de alta calidad y producidos en la Argentina, con la particular mirada que tienen los argentinos. Esto creo que es de destacar. La televisión pública está transmitiendo permanentemente 8 horas de programación dedicada a los niños, y la mayor cantidad de esos productos están generados por ese canal del Ministerio de Educación de la Nación. Acá me dice mi compañera que se me está acabando el tiempo y yo recién estoy empezando con los conceptos. Quería contarles algunas acciones concretas del Ministerio. Les estoy hablando desde este lugar. Nosotros hemos trasladado el despacho, la oficina del Ministerio de Cultura aquí. Este lugar es Tecnópolis, es el centro ferial más importante para el arte, la ciencia y la cultura que tiene la República Argentina. Y hemos decidido transformarlo en un centro de atención sanitaria. Hoy estamos preparados para recibir a 2.000 pacientes, enfermos leves, que serán cobijados aquí. Y en tanto y en cuanto somos Ministerio de Cultura, no nos preocupamos solo, que es fundamental, por los temas sanitarios, sino también por el buen vivir de esos pacientes y por llegar con la cultura y llegar con el arte a cada uno de ellos. Así que en cuanto a la pregunta de acciones concretas, una es esta, tanto este centro Tecnópolis transformado en un centro sanitario, en algunos museos como el Museo Malvinas, transformado en un centro para producir máscaras de protección,
en el Teatro Cervantes, los talleres de costura, donde los trabajadores y las trabajadoras se dedican a la confección de esos trajes maravillosos que nosotros vemos cuando asistimos a una obra de teatro, aquellas representaciones de Shakespeare o de autores nacionales. Hoy vemos ese taller transformado en un taller de barbijos que produce 1000 barbijos por día y que son llevados por el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires a los sectores más vulnerados. Y después las ayudas específicas a cada uno de los sectores de la cultura, ¿no? A los centros culturales, mediante el Fondo Nacional de las Artes, becas para los artistas, bueno, varias acciones que la pueden encontrar en nuestras páginas web, no me voy a extender en eso, que significan ayudas directas, concretas, de financiamiento y de subsidios fundamentalmente a todo el sector de la cultura, que como ustedes saben, es uno de los más vulnerados inmediatamente y que tardaremos mucho en volver a ser lo que fuimos antes del COVID-19, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. De verdad, muchísimas gracias. Tendremos tiempo de que nos pueda exponer. Han llegado muchas preguntas ante su intervención, muchas inquietudes de gente de Argentina y de toda Iberoamérica que luego procuraremos irle trasladando. Vamos a avanzar con el desarrollo del webinar. Vamos a pasar, con su permiso, ministro, a la siguiente intervención. Y le voy a dar la palabra a un querido amigo, un querido colega, un querido compañero en estas tareas, que es Enrique Vargas. Enrique Vargas es el coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano en la Secretaría General Iberoamericana. Enrique lleva trabajando en esto desde hace muchísimo tiempo, somos amigos desde hace mucho tiempo. Yo quiero darte las gracias, Enrique, públicamente en este espacio que estamos compartiendo, por todo el esfuerzo que has hecho para que realmente este espacio cultural iberoamericano vaya siendo cada vez más una realidad tangible. Los programas iberoamericanos realmente están defendiendo la diversidad, los programas Iber están peleando de verdad por mantener esta muestra diversa de lo que significa la cultura. Y la Convención subraya la función esencial de la interacción y la creatividad cultural, renovando las nuevas expresiones culturales. Tú fuiste director general del Enlace Legislativo en Conaculta, eres funcionario internacional desde hace mucho tiempo, y ahí la Convención nos dice: debemos fortalecer la función desempeñada por quienes participan en el desarrollo de la cultura para el progreso de la sociedad en general y reconocer la importancia de los procesos de cooperación cultural. Enrique, ¿qué se está haciendo desde el Espacio Cultural Iberoamericano para la preservación de la diversidad? Enrique, ¿cómo estamos enfocando desde SEGIP, desde hoy, el desarrollo de esta convención? ¿Y qué nos puedes aportar en este tiempo de presentación que tienes en el webinar para comentarnos cuál va a ser la acción futura del trabajo de los organismos iberoamericanos en la preservación del proceso cultural en nuestro espacio cultural? Muchas gracias, Fernando Vicario. Gracias a nuestros amigos de la OI, particularmente a Mariano Jabonero, su secretario general, a nuestra querida Ivana Sequeira, la directora general en funciones de cultura. Y reciban un fuerte abrazo de verdad desde la Secretaría General Iberoamericana, el organismo de las cumbres iberoamericanas. Por supuesto, un placer poder compartir con estas personalidades clave en el desarrollo cultural de nuestro mundo. Permítanme comenzar con una afirmación. Iberoamérica, nuestra región, es una potencia cultural. Esta es una afirmación de la cual yo quisiera ponerla, digamos, como el inicio, porque además somos reconocidos y somos valorados también a partir de nuestras manifestaciones culturales, las de siempre, las contemporáneas y por supuesto las de vanguardia. Somos una región que se asume y se proyecta como diversa. Somos la región más megadiversa del mundo. Tenemos diversidad cultural, diversidad natural. Prodigioso combinación. Por supuesto, somos una región no exenta de problemas y desafíos. Recordemos claramente las enormes barreras históricas para el pleno desarrollo de nuestra gente
y cómo América Latina, lamentablemente, sigue siendo la región del mundo con mayor desigualdad. El día de hoy, 21, nos hemos amanecido con una declaración, un informe que presenta el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde nos da unos datos verdaderamente claros, no son favorables de ninguna manera, pero creo que es importante ponernos para ver exactamente hacia dónde tienen que trabajar los organismos multilaterales, tomados de la mano, evidentemente, por mandato de los presidentes de los países. A causa del COVID-19, el desarrollo humano retrocederá por primera vez en 2020. Desde 1990 no ha tenido un retroceso este indicador. Hoy podemos lamentablemente decir que se calcula una caída del 4% en la renta per cápita mundial. El COVID-19 lamentablemente va a profundizar las desigualdades existentes. Esta es una realidad y sobre eso hay que trabajar. Tenemos, por supuesto, un enorme reto civilizatorio por delante y la cultura tiene un papel clave en esto. Lo tenemos absolutamente claro quienes estamos en cultura, pero necesitamos trabajar para que los otros actores tomadores de decisión también lo tengan claro. Por supuesto, el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible será seriamente comprometido en sus tiempos y en sus metas, dado el acontecimiento de la pandemia. Creo que nuestros países, todos nuestros colectivos, nuestros creadores, por supuesto que estamos del lado de la diversidad. Creo que en nuestra región Iberoamérica nos asumimos y nos reconocemos en el marco de la diversidad cultural y estamos en ese diálogo permanente frente a la hegemonía cultural. Es ese otro gran bloque que lo que buscan y lo que pretenden es la hegemonía cultural. Y es ahí donde tenemos obviamente que trabajar y profundizar muchas, por supuesto, de nuestras acciones. En los últimos 30 años se ha venido trabajando en una agenda de cooperación que podemos asegurar es única en el mundo. Es un modelo de cooperación horizontal, dinámico, participativo, cuyo principal elemento es la cohesión, la confianza construida en estos años, y es justamente gracias a entendernos en esa diversidad que se puede entender, se pueden llegar a acuerdos y se pueden poner en marcha absolutamente todas las acciones que están encaminadas, que están financiadas y que enormes resultados e impactos están dando. Por supuesto, cuando mencionabas, Fernando, la Convención de la Diversidad. La Convención de la Diversidad del 2005 marca un antes y un después. Es claro quiénes la votaron a favor, es claro también quiénes no la votaron y quiénes no forman parte hoy de la UNESCO. Pero también hay que reconocer que ya en el 2006 nuestra región tuvo una primera reacción inmediata de esa convención, que fue la adopción de la Carta Cultural Iberoamericana, repito, en el 2006. Exactamente un año después salió nuestra Carta Cultural Iberoamericana, que ha sido una carta de navegación, por supuesto es un referente para el diseño de la política pública en la región y para la consolidación de esta institucionalidad de la cultura que hoy tenemos a lo largo y ancho de nuestros territorios. Por supuesto, los programas de cooperación iberoamericanos, que ya hizo referencia Fernando Vicario, por supuesto trabajan, son 13 programas de cooperación, movilizan una cantidad importante de recursos, todos sus programas, todas sus acciones están encaminadas a entender, a desarrollar el concepto de diversidad y a defender en la generación de contenidos para que nuestros contenidos propios tengan posibilidad, por supuesto, de abrirse nuevos mercados y de salir a competir. Ahora, para lo que vamos, y es un trabajo que tenemos mandato en ello, es una estrategia iberoamericana de cultura y desarrollo. Esta estrategia, por supuesto, creo que nos tiene que brindar nuevas herramientas en nuevos tiempos, por supuesto, y tenemos la fortuna de estarla trabajando justamente en estos momentos de confinamiento, que nos da nuevas claves, nos va a dar nos pone nuevos retos por delante, y en ese sentido, yo nada más quiero mencionar ejes muy rápidos de esta estrategia de cultura y desarrollo, que es la ciudadanía cultural para el desarrollo sostenible, la institucionalidad de la cultura, la dimensión económica de la cultura, la dimensión social y la dimensión medioambiental. Creo que esto es fundamental que lo tengamos claro, porque al igual como lo decía el ministro Bauer,
cultura tiene que dialogar con otros sectores y tiene que fortalecer ese diálogo, y en eso tenemos que trabajar, pero de manera sumamente estratégica. Por iniciativa de Argentina, y esto es un claro reconocimiento, querido ministro, a iniciativa de la Argentina, la CEGIP, la OEI, la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo estamos trabajando ya en un diagnóstico, en un informe sobre el impacto que tendrá el COVID-19 en la cultura y en las industrias culturales en particular. Creo que esto es importante mencionarlo porque los 19 países de América Latina y los 3 países de la península ibérica, o sea, en su conjunto Iberoamérica, tienen que trabajar y tienen que fortalecer, tienen que hacer nuevas inversiones muy fuertes, inversiones bien pensadas, bien atendidas, bien focalizadas, para que nuestras industrias culturales y creativas recuperen los niveles de competitividad y de efectividad que estaban teniendo hasta hace pocos meses. Lamentablemente, esta situación económica en la que ya estamos instalados va a significar un retroceso lamentable para muchas de estas expresiones culturales. Y tenemos que se tienen que generar inyecciones de recursos en eso. Por ello, también el Plan Iberoamericano para el desarrollo, fomento y desarrollo de las industrias culturales y creativas, con énfasis en las pymes y en los emprendedores, y subrayo emprendedores, será también clave para trabajar junto con los países en esta lógica de la política nacional y en esta lógica del multilateralismo para sumar esfuerzos, generar mejores condiciones y realmente seguir profundizando en la diversidad. Yo quiero nada más continuar y concluir, perdón, con una cosa fundamental. Tenemos que descubrir e identificar lo que será la nueva cadena de valor del trabajo cultural. A partir del COVID se está viendo alterada esta cadena. Y esta cadena empieza en los colegios, en la educación artística, en la formación de nuestros alumnos, que también van a formar públicos, pero que también van a formar artistas, pero que también van a formar negociadores, que también son la construcción de las futuras generaciones. Creo que tenemos que ir trabajando en ese sentido, querido Fernando. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias. Has dado unas claves muy importantes. Creo que han sido 2 intervenciones muy ilustrativas para dejarle la puerta a Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Adriana es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster por la Universidad de Columbia de Nueva York, y es una gran conocedora del mundo de las industrias culturales. Y Adriana, te voy a leer otro trozo de la Convención de la Diversidad que dice: persuadida de que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial. Y observando que los procesos de mundialización facilitados por la evolución rápida de las tecnologías de la información y la comunicación, pese a que crean condiciones inéditas para que se intensifique la interacción entre las culturas, constituyen también un desafío para la diversidad cultural, especialmente en lo que respecta a los riesgos y los desequilibrios entre países ricos y países pobres. Adriana, tienes una misión complejísima, que es que todo esto que dice la Convención se respete desde un espacio tan complejo como este nuevo espacio que está creciendo a una velocidad impresionante en toda Iberoamérica, que es el espacio de la industria cultural. La pregunta está más que abierta. ¿Qué hacemos, querida Adriana? ¿Qué hacemos? El micrófono lo tienes cerrado, Adriana. Ahora sí. Muchísimas gracias, Fernando. No has podido sintetizar mejor todas las cuestiones que están abiertas, los retos que tenemos delante con esa cita que has hecho, pero permíteme lo primero que salude a todos los compañeros de esta mesa, queridos y admirados, y sobre todo agradecer al secretario general de la OEI, a Mariano y a Ivana Siqueira la invitación para que esta tarde pueda estar aquí con todos vosotros y con todos aquellos que nos están oyendo. Un primer deseo de salud para todo
para todos nosotros. Bueno, es una iniciativa, como os decía, que me parece de lo más oportuna, porque creo que en estos momentos necesitamos reflexionar juntos, intercambiar nuestras experiencias, nuestras impresiones y ver cómo nos está afectando esta crisis y avanzar de esta manera juntos, ¿no? Tenemos que, por un lado, analizar cuáles han de ser esas reacciones inmediatas que tenemos que tomar a cabo, ¿no? Que tenemos que sacar adelante, y luego también tenemos que tener una mirada a medio y largo plazo de cómo no solamente salir de esta urgencia, sino cómo replantear lo que tiene que ser el espacio de la cultura en nuestra sociedad, el valor social, el valor económico que le damos al mismo. El ministro de Cultura de Argentina lo ha mencionado, también Enrique, también Mariano. Es importantísimo que volvamos a poner a la cultura entre las líneas prioritarias y estratégicas de nuestras políticas. A mí me gustaría, para ordenar un poco las ideas, analizar en un primer, siguiendo este orden de ideas, primero analizar cuál es la situación actual que tenemos en España, ¿no? Cuál es esa primera reacción inmediata, y luego ir viendo, ir apuntando brevemente, pues cómo vemos que ha de ser el medio y el largo plazo, ¿no? En cuanto a esta primera situación de análisis actual, lo que está claro es que los teatros han cerrado, se han suspendido las actividades en el ámbito de la cultura, hay cientos de eventos culturales que han tenido que ser o postergados o directamente cancelados. Por lo tanto, está claro que nuestro sector, el sector de las industrias culturales y creativas, ha sido uno de los más afectados económicamente por la crisis, porque depende muy directamente de las actividades directas con el público, pero también va a ser uno de los últimos en salir, y eso lo estamos viendo ahora que estamos aplicando en España los planes para la desescalada, ¿no? Por lo tanto, esta crisis lo que nos ha mostrado son los puntos débiles de nuestro sector. Los conocíamos, sabemos que es un sector que está conformado por muchos autónomos, muchas pequeñas y medianas empresas, que hace una aportación al PIB de nuestros países importante, pero al mismo tiempo está constituido por un tejido muy atomizado y que en estos casos pues es especialmente débil ante situaciones sobrevenidas como esta, ¿no? Ante esta situación que hemos hecho en España, hemos adoptado una serie de medidas de distinta índole, tanto financieras, mediante la facilitación de ayudas directas y de créditos blandos al sector, tributarias, a través de la aprobación de incentivos fiscales de carácter sociolaboral, como por ejemplo el acceso extraordinario a la prestación por desempleo para todos los actores y artistas, y luego también se han flexibilizado algunas cuestiones administrativas como moratorias en los pagos de impuestos, ¿no? Hemos sacado un Real Decreto Ley específico con medidas para el sector de la cultura, que se publicó el pasado 5 de mayo y que pretende completar las medidas generales que ya se habían adoptado, ¿no? Hemos podido ver esa necesidad de reconocer la cultura como un bien de primera necesidad, como un derecho para los ciudadanos. Hoy más que nunca hemos visto que la cultura nos ha salvado en nuestro día a día, nos ha permitido sobrellevar muchísimo mejor el confinamiento, nos ha dado fuerza, nos ha hecho más resilientes ante la angustia que hemos vivido a nivel individual, pero también a nivel de colectividad, de sociedad, ¿no? Y aquí entra en juego una de las cuestiones clave una de las preguntas que nos habéis hecho, ¿no? Esta relativa al derecho de acceso a la cultura. Hemos podido acceder a la cultura desde casa en estas semanas, entre otras cosas por la generosidad del sector, de todos sus profesionales, de sus empresas, que han puesto a disposición de todos nosotros un montón de contenidos fantásticos, diversos, a través de Internet. Por lo tanto, también que vaya por delante ese agradecimiento que creo que debemos de hacer desde el sector público y también desde el sector privado a todos los profesionales, a las industrias culturales en general, por esa accesibilidad a los contenidos, ¿no? También desde la administración pública hemos querido apoyar
y en concreto en el Ministerio hemos sacado una iniciativa, un hashtag, la cultura en casa, para poder también facilitar el acceso a los contenidos culturales que están en las instituciones públicas, como los museos, los archivos culturales, a disposición de todos los ciudadanos, ¿no? Así que un poco contestando esa pregunta que hacíais, ¿no?, de si nos encontramos ante lo público al rescate de la cultura o la cultura al rescate de la sociedad, bueno, creo que tenemos que estar todos al rescate de todos, ¿no? Esto es un poco rápidamente las medidas que hemos tomado en España para salir de este primer impasse al que nos hemos visto abocados, pero luego tenemos que pensar en cuáles son los siguientes plazos, ¿no? ¿Cuál es este futuro inmediato que tenemos? Perfecto. Perdona que luego, te interrumpa, Adriana. Sí, perdona que te interrumpa. Esta proyección de futuro te la dejo para la segunda ronda de intervenciones. Muy bien. Vamos a terminar con esto. Estupendo. Te agradezco muchísimo, nos has hecho un resumen maravilloso. Vamos a continuar con nuestros invitados y tenemos a continuación a alguien que hace esta presentación porque lleva en el mundo de la cultura tanto tiempo y nos ha enseñado tanto a todos. Yo he de confesar que la primera vez que oí hablar de Ramiro Osorio se lo escuché a uno de mis grandes maestros admirados y por desgracia fallecido en Venezuela, el maestro José Antonio Abreu. Me dijo, ahora que vas para Colombia, no dejes de mirar lo que hace Ramiro Osorio, que es uno de los grandes gestores culturales de nuestro territorio. Y efectivamente, al director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, una experiencia de relación entre lo público y lo privado en la ciudad de Bogotá espléndida. Tengo la suerte de haber ido muchas veces para el teatro, no tantas como hubiera querido, y ver que siempre la programación es increíble. Y Ramiro, dentro de los objetivos y principios rectores, el artículo primero de la Convención de la Diversidad dice: proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, creando las condiciones para que todas las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente y de forma mutuamente provechosa, y fomentar el diálogo entre culturas. Me alegra mucho que todos los intervinientes han hablado de este diálogo intersectorial. Yo quería preguntarte, Ramiro, sé que eres un gran defensor de la Convención y sé que eres un gran defensor de todo lo que significa la diversidad y has dirigido festivales como el Iberoamericano de Teatro, que lo creaste, no solo lo dirigiste, el de Guanajuato en México, Sevilla en España, eres director de teatro, tienes una trayectoria cultural que nos llevaría toda la mañana. ¿Cómo se plantea desde un espacio concreto que en estos momentos está cerrado continuar la defensa de la diversidad, continuar la muestra de la diversidad cultural del espacio iberoamericano y mantener a los públicos, que es importantísimo? Fernando, muchas gracias. Primero quiero saludar, agradecer a Mariano Jabonero, el secretario general de la OEI, esta invitación, y a Ivana, la directora general de Cultura, y también felicitar, Mariano, la creación de la Dirección General de Cultura. Me parece que es muy importante que en estos tiempos la OEI dé ese paso de hacer, de darle a la cultura una dimensión de la misma importancia que la OEI le ha dado a la educación en esta historia tan rica de la institución. Respondiendo a tu pregunta, Fernando, yo me remito a la acepción de los derechos culturales en los dos sentidos, de los derechos de la cultura y de los derechos a la cultura. Nosotros en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y en un país como Colombia, que tiene pues esta enorme diversidad, hablamos más de 60 lenguas hoy en el país, y tenemos pues una inmensa herencia de saberes, una inmensa herencia de riqueza cultural en el país. Una de las tareas fundamentales es mantener viva esta diversidad de culturas que tenemos y, por otra parte, propiciar la creación de las diversas culturas, de los diversos géneros y tendencias. Eso es lo que hacemos en el Teatro Mayor, en nuestra programación, y debo decir que el teatro está
no está cerrado, el teatro está, hoy no puede ir el público por razones que todos conocemos, pero está abierto y tiene una gran presencia hoy en el mundo digital. Tenemos una plataforma que los invito a conocer que se llama Teatro Digital, muy robusta, y otra plataforma que se llama Teatropedia. Nosotros en nuestra programación lo que hacemos es presentar en su diversidad las manifestaciones culturales más importantes que se llevan a cabo en Colombia. Lanzamos prácticamente todos los festivales de música que se llevan en todas las regiones de Colombia, los lanzamos en Bogotá. Propiciamos algo que a mí me parece fundamental para hacer posible esta diversidad, que es el diálogo intercultural. Siguiendo un poco el lema de José Vasconcelos en México, tratamos de que lo mejor de la cultura del mundo dialogue con lo mejor de la cultura de Colombia. Y también hacemos una gran apuesta por la creación nueva, para que los artistas de las diversas manifestaciones culturales, de los diversos lenguajes, puedan crear en condiciones de libertad, con los recursos suficientes, productos que nos den la posibilidad de presentar la interpretación que esos artistas están haciendo de la realidad que vivimos. Esto por un punto. Por otro lado, me parece que uno de los temas de este webinar que me parece clave es cómo son los desafíos hoy del sector cultural en estas condiciones de pandemia. Nosotros somos una institución pública, pero que se gestiona y administra a través de un modelo público-privado. Somos en ese sentido bastante ejemplares. Tenemos diversas fuentes de financiamiento. La fuente pública, la familia Santo Domingo, es cogestora con la ciudad de este recinto. Entre las dos partes aportan el 50% del presupuesto y el otro 50% lo aportan el público, que compra al comprar sus entradas se vuelve un patrocinador fundamental. Eso es como el 25-28%, y el restante por empresas que se han unido generosamente, fundaciones y la cooperación internacional. Todo esto es un buen ejemplo en estas circunstancias que vivimos para que dimensionemos la importancia de no tener una sola fuente de recursos. Y algo que me parece a mí todavía más importante, que es la corresponsabilidad. El financiamiento de la cultura y las artes debe estar en la sociedad en su conjunto. Esa responsabilidad no puede recaer solo en los estados, y los estados deben crear las condiciones para que toda la sociedad en su conjunto pueda participar en ese financiamiento. En ese sentido, retomo, como comenzó Mariano Jabonero, este webinar diciendo que nosotros como sector recibimos por lo general mucho menos de lo que aportamos. Con Fernando Vicario hace muchos años empezamos a hacer en el convenio Andrés Bello los primeros estudios sobre el aporte del sector de la cultura y la economía. Y hoy vemos en Colombia, donde bien medido el sector de la cultura aporta o aportaba antes de esta pandemia más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Nosotros siempre hemos estado trabajando en cómo este sector necesita unos estímulos que estén unidos a políticas de desarrollo sectorial. Se ha avanzado mucho en Colombia. Últimamente, con la Ley Naranja que ha impulsado el presidente de la República, por ejemplo, hay hoy ya un descuento del 165% del impuesto de la renta, y hay una serie de medidas que están propiciando ese desarrollo y esa posibilidad de que nuestras industrias creativas puedan de verdad diversificarse y que puedan realmente ser representativas de un desarrollo importante para el país. Yo dejo aquí para que tengamos tiempo después de responder las preguntas del público. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Creo que has sintetizado perfectamente algo que nos va a dar mucho tema para la conversación posterior. Y cerramos la presentación de nuestros invitados al webinar
con Diego López Garrido, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. La Fundación Alternativas en España ha hecho un seguimiento muy importante del papel de la cultura, de la aceptación de la cultura por parte de la ciudadanía, de la inserción de la cultura en la ciudadanía. Y, Diego, yo quería leerte en el artículo 2, los principios rectores de la Carta. Dice: el principio por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Solo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como libertad de expresión, información, comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales y facilitar el acceso a las mismas. Nadie podrá invocar las disposiciones de la presente Convención para atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales. Desde una fundación como Alternativas, desde un papel como el tuyo como catedrático de Derecho Constitucional, desde un papel del que has mantenido tan importante como letrado de las Cortes y desde un papel que representa el pensamiento político en la España progresista, ¿cómo crees que debemos enfrentar este binomio y trabajar con este binomio que es diversidad, cultura e inserción social y respeto por las libertades de los ciudadanos? ¿Aló? ¿Diego? ¿Hemos perdido a Diego? Sí, me parece que me escucháis ya, ¿no? Sí, ya te escuchamos. Muchas gracias. Sí, gracias. Ya te escuchamos. Gracias. Bien, gracias Fernando por la presentación. Gracias a la OEI por la invitación a este interesantísimo coloquio sobre un tema absolutamente central y crucial siempre, pero especialmente en este momento crítico que vivimos y cómo afecta de esta forma a la cultura y a los derechos humanos. Yo quisiera empezar por señalar algo que decía Mariano Jabonero, a quien le agradezco mucho y especialmente la invitación a esto que estamos desarrollando, cuando decía: la cultura aporta mucho más de lo que recibe. Bueno, yo creo que Adriana Moscoso lo ha explicado muy bien, cuando ha dicho cómo nos hemos beneficiado de la cultura en este confinamiento que todavía sigue. Desde luego en Madrid sigue el confinamiento. Cómo nos hemos beneficiado de esta aportación generosa de tantos artistas, y hemos podido ver por televisión, hemos podido escuchar performances de muchos artistas, incluso de artes escénicas, se han trasladado a través de los medios de comunicación, a través de Internet, y sin embargo, ¿qué impacto económico tan fuerte ha recibido la cultura? Lo señalabais muchos de vosotros. ¿Qué impacto tan fuerte ha tenido la cultura? Y además en un sector tan importante, con cerca de 2 millones de puestos de trabajo en América Latina y Caribe en el sector de la cultura. Eso es una de las primeras paradojas o contradicciones que nos ha deparado el COVID-19. Yo le añadiría a esa gran contradicción entre lo que nos ha venido aportando, que hubiéramos hecho en 2 meses confinados, si no tuviéramos ese aporte espiritual de la cultura, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, la contradicción con la situación económica muy difícil por la que atraviesa este sector es, como decía, la primera contradicción. Yo le añadiría otras 2 más. La otra contradicción o la paradoja que vive el mundo de la cultura tiene que ver precisamente con la diversidad cultural. La diversidad cultural, que es sin duda el centro de la Carta Cultural Iberoamericana, como es sabido, se llama Carta Cultural Iberoamericana, pero está dedicada fundamentalmente a realzar la importancia decisiva que tiene la diversidad cultural en esto que se ha llamado el espacio cultural iberoamericano. En este caso, ¿qué estamos presenciando? Estamos presenciando, y algo de eso decía Enrique Vargas en su intervención, estamos presenciando que por un lado está muy desarrollado, y lo hemos visto estas mismas semanas, la transmisión cultural a través de Internet, a través de las redes sociales, pero por otro lado nos estamos dando cuenta que precisamente por esa desigualdad profunda que existe probablemente en América, como habéis dicho también, probablemente como el continente más desigual del mundo, los sectores minorías lingüísticas, minorías indígenas,
minorías en general que tienen una diversidad cultural, que tienen mucho menos acceso a Internet, están sufriendo en estos momentos mucho más que los demás miembros de la población, de estos pueblos que, como dice la Carta Cultural Iberoamericana, pueblos que tienen diversos credos, diversas sangres, diversos orígenes. Bien, esta es otra gran contradicción que estamos viviendo y que afecta esencialmente a las minorías, a esto que quiere defender toda esa importancia de la diversidad cultural como gran aporte del siglo XXI en el ámbito iberoamericano. Yo quisiera referirme también a este respecto a la situación de los migrantes, aquellos que están viviendo en un país distinto al suyo, por ejemplo en España, que trabajan, y algunos de ellos, migrantes o refugiados, que no están en una situación regular y que deberían estarlo, para protegerles y para protegernos. Y en este sentido quiero referirme a una petición que ha hecho CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en el sentido de pedir que se aplique la ley, porque hay una circunstancia extraordinaria, que es el COVID-19, para que se legalice, se regularice a estos inmigrantes que viven en nuestros países, que en el caso del espacio iberoamericano no solamente es una inmigración de América a Europa, sino una intramigración regional en el mundo americano también, ¿no? Y por último, la tercera gran contradicción, que es el tercer gran reto, que es a lo que me quería referir en esta primera intervención, para dejar las respuestas hacia el futuro para la segunda. La tercera es la que ha señalado Fernando Vicario cuando ha hecho la presentación, y es el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos culturales, que por una parte han tenido en este siglo XXI, en los países latinoamericanos que han reformado sus constituciones, han tenido una importancia extraordinaria, le han dado el carácter de derecho fundamental a esos derechos sociales, entre ellos el derecho al acceso a la cultura. Por una parte tenemos esa enorme importancia que se le ha dado a estos derechos en el mundo, en el aspecto constitucional, jurídico constitucional, y sin embargo estamos viendo cómo, merced a esa debilidad estructural que tienen las estructuras culturales, los estados están derivando más fondos al ámbito de la salud que al ámbito de la cultura, y estamos sufriendo precisamente en este ámbito algo que no se corresponde con ese impulso que se dio en los últimos años en muchas constituciones latinoamericanas a la cultura dentro del ámbito de los derechos sociales. Yo creo que estas tres grandes contradicciones, estas grandes paradojas que yo he señalado, son las que creo que hay que responder. Hay que dar respuesta a ello, y es a lo que me referiré, antes de que me lo diga Fernando, a lo que me referiré en la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Tenemos cantidad de preguntas del público. Las intervenciones de todos ustedes han sido maravillosamente sugerentes. Ivana me dijo, vamos a preguntar al final sobre estos temas, El problema, mi querido secretario general, mi querido Mariano, es que el tiempo se nos echó encima. Son las 10. Yo no quiero que nos vayamos, y no voy a hacer ninguna pregunta por ello, no quiero que nos vayamos sin que todos ustedes vuelvan a tener un tiempo de intervención, sin que todos ustedes puedan volver a decirnos algo, porque realmente hoy, el Día de la Diversidad, va a haber muchos espacios de encuentro, y muchos se están señalando aquí en las intervenciones del público en la red, y quisiera que dejáramos un mensaje, sobre todo un mensaje de esperanza para el sector cultural. Hay muchas preguntas sobre la informalidad laboral, hay muchas preguntas sobre lo que nos señalaba Diego ahora, sobre cómo mejorar este derecho y esta debilidad de las estructuras culturales para que defiendan mejor los derechos culturales. Hay muchas preguntas sobre la cooperación, sobre las industrias culturales, sobre la participación público-privada. No voy a hacer ninguna pregunta, les voy a abrir el micrófono a cada uno de ustedes en el mismo orden que hablamos al principio. Querido ministro, le dejo la palabra para que nos haga un cierre en el que tengamos luz después de este túnel pandémico y confinado, y que la cultura está ayudándonos a iluminar con tanta fuerza y con tanto esplendor. Ministro, tiene el uso de la palabra. Nuevos horizontes. Esta situación modifica a la humanidad toda. Como decía nuestro gran escritor Julio Cortázar, muchas veces
los momentos de oscuridad, de dolor, nos ayudan a la reflexión y a transformarlos en momentos de luz, en momentos de celebración. Yo pienso que la humanidad, en muchos aspectos, no iba por buen camino. No iba por buen camino. Ojalá y trabajemos todos juntos para enderezar ese camino. Tenemos en cada uno de nuestros países muchos ejemplos. Recién hablaban de los derechos humanos. Tenemos aquí ese ejemplo de luz de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Ese ejemplo que nos marca a los argentinos, que nos marca a los latinoamericanos y que nos marca a la humanidad. Cómo en situaciones tan trágicas, tan dolorosas, se puede, con amor, con luz y con lucha, devolver de manera ejemplar. Algunos ejes fundamentales que aquí se mencionaron. Tenemos que ser capaces de entre todos construir un diagnóstico. ¿En qué situación quedamos después de atravesar esta pandemia? Y hacerlo de la manera más científica que nosotros podamos. ¿Cómo se construye en estos tiempos esa nueva cadena de valor que indudablemente es así en el sector de la cultura? Y este espacio que se viene desarrollando desde hace muchos años con la radio, con la televisión, con los medios analógicos, profundizado con la internet, pero ampliado de manera inimaginable en tan corto periodo histórico por las fibras ópticas, por los entramados globales, este nuevo espacio digital, este nuevo mundo digital. Cómo lo abordamos, cómo lo desarrollamos, cómo nos hacemos parte de la cultura y cómo esta diversidad cultural sigue expresándose en ese territorio donde los actores tienen un poder, aquello que vemos, ¿no es cierto?, que podemos medir en términos económicos, ya no son más las empresas petroleras industriales, sino las empresas dedicadas a las TIC, las que mayor poder tienen. Bueno, en este mundo, cómo vive, cómo convive, cómo se transforma luminosa esa diversidad cultural. Creo que estos son los desafíos y bueno, y como siempre, del esfuerzo y del compromiso de todos nosotros depende para construir ese camino que nos lleve a un mundo mejor, más justo y más solidario. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias por la mención a quien me enseñó a leer. Amo a Julio Cortázar con toda mi alma y creo que ha sido uno de los escritores que más nos ha enseñado a todos a querer realmente estos nuevos horizontes que surgen de la oscuridad y de los momentos de dolor. Querido Enrique. Gracias, Fernando. Yo creo que la clave está en ejercicios de alguna manera como el que estamos haciendo hoy. Se llama trabajar juntos. Seguir trabajando juntos, fortalecer las alianzas público-privadas, que claramente Ramiro Osorio nos ha iluminado con esa brillantez y con esa claridad que lo caracteriza y con esa integridad de sí se pueden hacer alianzas público-privadas, quitarnos los miedos desde las instituciones, desde lo público, quitarnos el miedo de la participación privada. Hay mucho interés, hay mucha necesidad de fortalecer esa alianza y las instituciones nos tenemos que abrir, hay que modificar seguramente en algunos casos, impulsar algunas reformas legislativas y alguna norma secundaria en los países para que esto suceda de mejor manera y el fenómeno se dé. También estoy convencido que los estados deben de reafirmar y deben de cumplir su responsabilidad irrenunciable del fomento y desarrollo a la cultura. Recordar esto no es poca cosa, pero a veces se llega a olvidar. Y creo que momentos como el que estamos viviendo nos genera la oportunidad para poner en valor principios y fundamentos de lo que nos hacen y cuál es nuestro pacto social. Y creo que ahí los derechos culturales y los derechos a la cultura, como bien matizó Ramiro Osorio, son fundamentales su enseñanza en el sistema educativo para que la gente pueda, por supuesto, gozar y tener mayor vida y mejor vida plena en sus derechos culturales. Creo que romper de una buena vez la brecha digital. Hemos sido testigos como en las últimas semanas
y esto es muy concreto, los inversores del sector de las telecomunicaciones aceleraron las inversiones que no habían realizado en los últimos años para poder atender una gran demanda que se ha dado en los territorios. Entonces, por ahí es por donde se tiene que atacar la brecha, y de la brecha digital hay que atacar y hay que trabajar la conectividad, pero de una buena vez. ¿Por qué? Porque si se genera la conectividad, si se genera la carretera, los contenidos a partir de una política pública clara, a partir del estímulo, se darán, surgirán y transitarán por esas carreteras, en una lógica, por supuesto, de diversidad frente a esa hegemonía a la que yo antes mencioné, a la que antes me referí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Enrique. Nos dejas mensajes muy concretos, nos dejas mensajes muy claros. Romper esta brecha digital, hacer ejercicios de cooperación y reclamarle a los Estados esta obligación irrenunciable a potenciar los procesos culturales. Querida Adriana, perdón por la brevedad, y muchas gracias por el esfuerzo. Lánzanos un mensaje final desde este espacio tan concreto al que también hacía alusión ahora mismo Enrique: industria, cultural, diversidad y futuro. Bueno, intentaré ser muy breve, Fernando, y retomando un poco el hilo de antes. Si tenemos que analizar qué es lo que tenemos por delante como retos y oportunidades, yo creo que lo que nos ha dejado claro esta crisis es el reforzamiento del escenario digital, que se ha visto totalmente potenciado, ¿no?, por esta situación, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, muchas ventajas, algunas las hemos mencionado en la primera parte de esta mesa, pero también hay riesgos importantes. Y yo quiero identificar 3 riesgos principales que veo. Uno es el impacto económico en el sector de la cultura, que está teniendo el acceso a la misma a través de Internet, y aquí creo que es importante reforzar los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de autor son un derecho fundamental también, que está reconocido junto con el derecho de acceso a la cultura en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, son cara y cruz de una misma moneda. Sin el uno no hay el otro. Es importantísimo que trabajemos juntos en la comunidad iberoamericana por legislar, por cooperar en desarrollar la normativa de propiedad intelectual. Un segundo reto, que ya lo han mencionado mis predecesores, la brecha digital. Hemos visto también en estos días cómo ha habido niños que en los colegios se han quedado atrás porque no tenían acceso a las herramientas de Internet para poder seguir las clases. Eso ocurre de la misma manera con la cultura, por lo tanto, no podemos dejar a nadie atrás, y el acceso a la cultura pasa hoy por tener acceso al entorno digital. Y tercero, el gran reto también que impregna todo este debate de esta tarde, que es la diversidad cultural. Un riesgo que vemos también es la homogeneización cultural que se puede plantear desde el entorno digital. Por muy paradójico que esto pueda ocurrir, que pueda parecer, sin embargo, es un riesgo que existe, y por lo tanto tenemos que trabajar, como ha dicho Enrique, conjuntamente y como también ha mencionado Diego, de manera muy clara, yo creo, por proteger esa diversidad cultural en el contexto digital. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Adriana. Lo dejo aquí, dice, como si no dejara nada. Nos has dejado hay un montón de retos importantísimos, y has señalado algo que hasta ahora no había salido y que yo creo que tiene que tener una importancia definitiva, que es la propiedad intelectual. El tema de la propiedad intelectual dentro de la digitalización es un tema que Iberoamérica tiene que reformular, tiene que replantear y tiene que estudiar para preservar la diversidad. No quiero engancharme más con muchas cosas que has dicho, porque me sugieres tantas cosas que son maravillosas. Querido Ramiro, un cierre breve, por favor. Gracias. Yo, que como hombre de teatro he dedicado toda mi vida a hacer posible esto que es el fundamento del hecho escénico, que es el encuentro entre el público y los artistas, que es un acto de presencia que transforma la vida, que combate la mediocridad y la vida diaria. Después de esta experiencia tengo la absoluta seguridad de que ya no solo ese hecho se dará en las salas, sino también en el mundo digital. Por ello, como decía Adriana, es muy importante esta apuesta también por el mundo digital, por la excelencia en lo que estos productos nosotros seamos capaces de entregar. Y diría 3 cosas muy breves más.
en países como el nuestro es una gran necesidad y una gran apuesta formalizar el sector cultural. Por otra parte, unir los estímulos que los gobiernos están otorgando, algunos de ellos en estas condiciones de pandemia, que son de respuesta muy rápida a necesidades esenciales, unirlos a políticas de desarrollo concreto de estos sectores y finalmente fortalecer los mecanismos que hagan posible la corresponsabilidad en el financiamiento de la cultura y las artes. De nuevo, 3 retos que nos dejas, Ramiro, como quien deja ahí una cosita pequeña: formalizar el sector, crear políticas de desarrollo y fortalecer estos mecanismos de la creación de nuevas realidades de financiación. Diego, te queda un cierre muy difícil porque los aportes de todos nuestros intervinientes anteriores están proponiendo cosas muy concretas, activando medidas muy concretas, y te doy la palabra. Muchas gracias, Fernando. Yo sintetizaría lo que me corresponde hacer ahora, que es, como anuncié, hablar de las respuestas políticas, de las respuestas a los retos. A mí me parece que hay 2 vertientes claras de respuesta, una vertiente política y una vertiente financiera. La vertiente política creo que es el momento de la cooperación al desarrollo y la cooperación cultural en todos los ámbitos, incluyendo el científico. La tecnología, la ciencia, es parte de la cultura. Y en este momento que se está, por ejemplo, investigando la vacuna para ir contra el virus COVID-19, este es el momento de decir que esta vacuna deberá ser de acceso gratuito por la gente, en todo el planeta, que debía ser un bien público universal. Y eso significa algo que ha mencionado Adriana, que es el tema de la propiedad intelectual. A mí me parece que esto es una respuesta muy importante, unida a una respuesta también política de integración latinoamericana, que es siempre tan difícil. Y luego la respuesta financiera. La respuesta política tiene que ir unida a la respuesta financiera, si no, no hay. Si no hay lo que eso que llamaba Jabonero, la cooperación hueca. No, tiene que haber una financiación importante que significa endeudamiento y que significa, no nos olvidemos, significa impuestos. Un gran problema y una asignatura pendiente en Latinoamérica, el tema de los impuestos a los que más tienen. Y, por cierto, destrucción de los paraísos fiscales, algunos de ellos están en Europa y otros de ellos están en Latinoamérica. Y una cosa que han citado muchos intervinientes, Enrique, por ejemplo, la alianza público-privada. Tradicionalmente la debilidad de los estados en el mundo, en el aporte a la cultura, ha dado lugar a que haya surgido un mecenazgo, una importante presencia privada en el mundo cultural que se debe mantener, que se debe potenciar por parte de los estados, es decir, se debe mantener esa aportación privada orientada adecuadamente políticamente por los estados. Este sería el resumen de lo que yo llamaría las respuestas a esos retos. Una parte de respuesta política y una parte de respuesta financiera. Muchísimas gracias, de verdad. El secretario general, Mariano Jabonero, la directora general de Cultura, Ivana, me pidieron que hiciera un cierre. Creo que cada uno de ustedes han hecho un cierre más que afortunado, más que atinado. Creo que de verdad rescatamos muchas ideas y me voy con estos 2 grandes mensajes que nos dejaba Diego. Respuestas políticas que tienen que venir acompañadas de respuestas financieras para que de verdad el sector, que en estos momentos no tiene una estructura sólida en muchos países, vaya fortaleciendo estas estructuras y para que de verdad los mecanismos de cooperación nos potencien un crecimiento cultural en la región. No puedo dejar de señalar que creo profundamente en la cultura como argamasa integradora de lo que llamamos Iberoamérica, que creo realmente que estos 2 organismos que tenemos hoy, OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, y el trabajo conjunto que se está llevando con SEGIP va a ser un motor y un dinamizador. Y ya me están anunciando que el horario de nuestro webinar se acaba. Darles de verdad las gracias. Y por favor pedirle a nuestro secretario general si nos quiere dar un mensaje también de cierre, así como nos dio el de apertura, y que él nos dé este broche de continuidad y de trabajo. Por favor, Mariano, si nos quieres acompañar un momento. Muchas gracias a todos. Gracias. Yo creo que el mensaje para mí, primero, es un mensaje emotivo, y es que esto se nos queda corto. Pero realmente ha sido un momento muy intenso, muy denso,
muy creativo y creo que esto es muy importante para nosotros. Hacer 2 o 3 referencias que se han dicho de una forma u otra, pero yo quiero un poco reiterar. Es que la primera que nos encontramos es una situación de escenario macroeconómico que yo calificaría de lamentable. Es la peor recesión de América del año 1929. Y entonces ese es nuestro escenario en el cual vamos a tener que movernos y trabajar. Y eso es importante tener en cuenta porque, bueno, es partir de eso que se dice en psicología, el principio de realidad. Estamos en ese escenario y en ese escenario creo que tenemos que bajar, querido Ramiro, hablando del lenguaje teatral, del gran Lope de Vega, bajar de las musas al teatro. Y el teatro es esa escena, esa es la que estamos viviendo, trabajando. Creo que también, como se ha dicho antes, hay que trabajar de forma muy vinculada y muy estrecha entre cultura, entre ciencia y educación. Y vuelvo a plantear una cuestión que creo que tiene que plantearse y que decirse, y es que, lo he dicho al principio y ahora voy a decirlo de forma existente, la cultura y la investigación en América Latina son 2 ámbitos en los cuales se invierte en torno a casi siempre menos del 1% del PIB. Y son 2 ámbitos que siempre reportan más del 3% del PIB. Esta generosidad de la cultura y de la investigación tiene que ser reconocida. Creo que es muy importante. Querida Adriana, en el caso de España, voy a hacer una referencia, se está hablando del mundo digital, telecomunicaciones. Creo que, si no me equivoco, en el caso de España, la cultura aporta más al PIB español que el sector de las telecomunicaciones, que es muy famoso y importante. Creo que no me equivoco en esa cifra y yo pienso que hay que machacar con eso porque es un tema que aporta, como decía antes, muchos beneficios, pero que aporta fundamentalmente, como se ha dicho ahí, mucho bienestar sin efectos colaterales negativos de contaminación, de crisis inmobiliaria, esos factores, ¿no? Es que es un bien neto, es un bien realmente neto. Por otra parte, ahí yo creo que hay una referencia que yo incluso quiero hacer poética. Creo que la cultura es, como diría el poeta, un arma cargada de futuro, y cargada de futuro en términos políticos. Ahí apoyo lo que decía también el amigo Diego. Por otra parte, para nosotros tenemos una situación de privilegio, es que en el mundo iberoamericano tenemos un referente que es la Carta Cultural Iberoamericana, que se aprobó en la conferencia, en la cumbre del Ministerio de Gobierno de Montevideo en el año 2006, y tenemos un referente magnífico, maravilloso de los derechos culturales. Tenemos un privilegio, es la única región del mundo que tiene eso, y creo que eso es una plataforma de apoyo legislativo, político y programático. Y por mi parte, nada más, prácticamente, decirles y reiterar a todos vosotros que contamos con vosotros. Creo que la apuesta de la OI por la cultura es una apuesta decidida y muy firme, así lo hemos decidido, y este webinar forma parte de un eje de actuación que ya comentaba antes, que va a continuar en los próximos días y en los próximos meses. A todos vosotros, Ivana, querida directora, Fernando, experto nuestro de la casa, muy vinculado siempre en el próximo, Adriana, querida Adriana, muchísimas gracias. Al ministro argentino, muchas gracias. Enrique, colega y compañero de esta aventura. A Ramiro y a Diego, pues por su visión política y su apoyo político, ha demostrado estar aquí presente. Y a todos, pues muchas gracias y contamos con todos vosotros, porque creo que todos vosotros y nosotros coincidimos en lo que antes decía, digamos, con una referencia poética de que esto es un arma cargada de futuro, es un proyecto político cargado de futuro, de bienestar, de desarrollo y de equidad, y de una perspectiva de la mayor diversidad cultural del mundo, como es nuestra querida región iberoamericana. Seguimos, no concluimos, seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos y de verdad muchas gracias. Buen día de la diversidad.